Bienvenidos a todos, hoy vamos a aprender las herramientas para dibujar formas geométricas en PromotionNG. Las herramientas para dibujar formas geométricas en PromotionNG son estas que están aquí, que son líneas, cuadrados y círculos, y dentro tenemos otros desplegables para hacer formas con distintos lados, y sus atajos de teclado son la tecla V para las líneas, la C para el círculo y la R para el cuadrado. Posiblemente la primera vez que le deis a la V os va a saltar un mensaje parecido a este, en el cual me da a elegir para qué quiero que se utilice este comando. Actualmente tiene dos modos predefinidos y seguramente cuando le habéis dado a la letra V os pasa lo mismo. Así que simplemente seleccionar uno de los dos y le dais a OK y estaría listo. De todas formas, recordar que aquí en File, Keyboard, Shortcut, podríais modificar cualquier atajo de teclado que tengáis asignado. Ahora sí comenzamos, y para realizar una línea es tan sencillo como seleccionar la herramienta, hacer clic y estirar en la dirección que nosotros queramos. La siguiente opción que tenemos dentro de su menú es esta de Dot Every Number of Pixel, y nos va a decir que dependiendo del número que tengamos seleccionado aquí va a crear un punto cada 8 píxeles. Selecciono esta opción y estiro mi línea, vemos que se crea esta línea de puntos. Y la otra opción es número total de dots, es decir, cuántos puntos van a componer mi línea. Ahora mismo hay 8 puntos aquí seleccionados. Si yo estiro aquí esta línea, vemos cómo se forman 8 puntos y se mantienen en una distancia proporcional los unos a los otros. Uno de los atajos más cómodos que vamos a utilizar a menudo para hacer nuestras líneas es con la tecla Shift para hacer rectas para que estén perfectamente alineadas en la horizontal o en la vertical o en algunas de sus diagonales. Y como vemos aquí, el modo Shift, cuando lo presionamos nos da dos opciones, Isometric y Even Segment. Empezando por Even Segment, lo que va a hacer es que si yo trazo una línea y presiono la tecla Shift, vemos que cada vez que yo estoy moviendo el cursor haciendo este círculo, esta línea siempre mantiene sus proporciones en píxeles. Vemos que ahí es una línea formada por un píxel, aquí de 2 en 2 píxeles, aquí de 3 en 3 y así sucesivamente. Y la otra opción es en Isometric, que si hacemos clic y movemos, vemos que hace estas diagonales pero en distintos saltos. Y diréis, ¿por qué está esta opción aquí? Bueno, en Isometric lo que viene haciendo referencia es el uso que le damos en los dibujos isométricos. Un dibujo isométrico es una representación gráfica de un objeto geométrico tridimensional reducido a 2 dimensiones mediante proyección paralela basada en 3 ejes, de manera que mantenga su proporción en cada una de las 3 dimensiones del espacio: altura, ancho y longitud. La isometría es una de las formas de proyección utilizadas en el dibujo técnico que tiene la ventaja de permitir representación a escala y el inconveniente de no reflejar la aparente disminución de tamaño percibida por el ojo humano cuando algo está en perspectiva. Así que esta herramienta básicamente nos limita a unas diagonales que son comúnmente usadas en el dibujo isométrico, que se corresponde con los ángulos de 0, 22,5, 45 grados, 65,5 y 90 grados. Y la simple razón de por qué este ángulo de 22,5 grados para la isometría es simplemente porque se ha usado comúnmente a lo largo del tiempo. Y si queréis ver un poco de dónde sale, es porque cuando yo trazo mi isometría, por ejemplo, para crear un cubo, vemos como este cubo corresponde a una relación de 2:1, es decir, 2 de ancho por 1 de alto. Pero esto no quiere decir que esta isometría es la que se use siempre. De hecho, yo que hace poco estuve preparando contenido para plantear para hacer un videojuego en isométrico, barajamos dos opciones. Esta que era la del 2:1, que es la que corresponde a estos ángulos de isometría que están aquí prefijados, o por ejemplo podríamos haber hecho un escenario que fuese un poco más tendido con una proporción de 4:1. Ustedes podéis utilizar la que queráis lógicamente en vuestros dibujos isométricos, pero bueno,
son medidas cómodas y preestablecidas que vemos habitualmente en muchos trabajos. Y otro atajo de teclado que vamos a utilizar, que ya veremos que en todas las herramientas es común, es con control. Cuando yo presiono control, se va a crear una línea centrada con el primer clic de ratón que yo he dado. Así que, por ejemplo, yo qué sé, podría hacerle aquí unas gafas aquí a Óscar y saber que tienen la misma dimensión a derecha e izquierda. Vamos a limpiar la pantalla. Y ahora, si hacemos clic derecho, podemos hacer por ejemplo, aquí la opción de crear curvas. Es tan fácil como hacer clic y arrastrar, soltamos y ahora trazamos pues nuestra curva haciendo otro clic, dejaremos fijada la posición. Como veis, aquí estas herramientas son comunes a todas. La siguiente que vamos a ver es el Freeform Line Tool. Esta herramienta la utilizaremos para hacer polígonos. Voy dando clic y se van creando líneas rectas, o también puedo alternar líneas y si dejo pulsado el botón izquierdo del ratón puedo dibujar una forma libre y cuando lo suelto continuar haciendo líneas. No me cabe duda que esta será una de las herramientas favoritas para poder invocar al diablo rápidamente. Tonterías aparte, vemos aquí nuestro famoso Pixel Perfect que ya explicamos anteriormente. No está pensado para usarlo con las líneas, sino para la opción que hemos comentado antes de cuando hacemos clic y dejamos presionado el botón derecho, que esa línea salga lo más fina posible. Y una vez que hemos empezado a hacer nuestro polígono, si queremos terminar de hacer líneas, simplemente podemos hacer clic derecho y vemos cómo ya se desacopla la herramienta, o le podemos dar al Enter en el teclado y también terminaría de generar líneas. Y aquí más abajo vemos el Freeform Solid Tool, que funciona exactamente igual que la anterior. Lo único que pasa es que cuando le demos a finalizar en cualquier momento va a cerrar el trazo y lo va a rellenar con el color que lo tengamos seleccionado. Y aquí dentro vemos una opción de Auto Close, que es una de las herramientas más utilizadas por muchos artistas para colorear sus dibujos. Si nosotros le presionamos y yo hago clic, vemos que ya no puedo hacer la forma de los polígonos, pero si mantengo presionado, una vez que yo suelto el botón izquierdo del ratón, automáticamente se rellena. Esto es comúnmente usado para muchos artistas, por ejemplo, para rellenar dibujos. En este caso, por ejemplo, aquí tengo aquí un sketch de una chica, crearíamos una capa por debajo y la llamamos Color. Y ahora con esta herramienta activa seleccionamos el color con el que queremos dibujar y ahora iríamos trazando por encima de las líneas el color con el que quiero ir dibujando. Esto lo hacemos porque si utilizásemos el típico bote de rellenado, que lo vamos a ver ahora a continuación, en un dibujo como este, que no están todas las líneas perfectamente cerradas, hay espacios por donde se escapa la pintura. Así que con esta herramienta fácilmente me puedo colocar en una capa inferior e ir coloreando. Y por ahí lo vamos a dejar, que creo que como ejemplo no está mal. Pasamos a nuestra siguiente herramienta, que su atajo de teclado es la tecla R. Nos permitirá crear rectángulos y cuadrados. Si queremos que sean perfectamente simétricos, presionamos la tecla Shift y vemos cómo se forma un cuadrado perfectamente simétrico, y con el control podríamos hacer un rectángulo centrado desde el primer clic que hemos hecho. Por ejemplo, si quisiese aquí hacerlo justo en estos vértices, y si lo combino con control más Shift, puedo crear un cuadrado perfectamente simétrico centrado desde el primer punto del clic en el que yo haya hecho. Y si le damos aquí a Extended Edit, esta opción lo que me habilita es la posibilidad de crear un rectángulo o un cuadrado, pero una vez que yo suelto, me da la opción de transformarlo libremente desde cualquiera de estos puntos. Y si yo, por ejemplo, pongo este rectángulo y presiono la tecla Shift, ahora lo que me va a habilitar es transformar este rectángulo pero manteniendo su proporción. Y si nos vamos aquí afuera vemos que aparece ese círculo con flecha, y esto es lo que nos está diciendo que está habilitada la opción de rotar, que lo puedo hacer a mano alzada libremente
o si presiono la tecla Shift va a ir dando saltos en la forma de isometría, y una vez que tengamos la posición en la que lo queremos simplemente presionamos Enter y se queda fijado. Vamos a hacerlo con un cuadrado perfectamente dimensionado. Vamos a rotarlo otra vez con Shift para que veáis perfectamente que se gira y se queda en un perfecto ángulo de 45 grados. Le daría Enter y confirmamos. Y si nos vamos aquí, tenemos otra opción que es exactamente igual, pero con el rectángulo relleno de un color. Funciona exactamente igual, y para mí esta es una de las cosas que utilizo habitualmente para borrar la pantalla. El atajo de teclado es la tecla Shift más R, se me habilita el cuadrado con rellenado. ¿Qué pasa? Que si yo le doy con el botón derecho del ratón que tengo aquí, con el color transparente, que es el que usamos para borrar, rápidamente puedo borrar mi pantalla, y la verdad que es un atajo que uso muchísimo. Continuando con la siguiente herramienta, tenemos el círculo, que funciona exactamente igual que el cuadrado. Si presiono Shift me mantiene la proporción de un círculo perfecto, si presiono Control se hace desde el centro que yo haya marcado, y con Shift más Control hacemos un círculo centrado y perfecto. Igualmente, si presionamos Shift más C, habilitamos el modo de círculo con relleno. Y para terminar de explicar este grupo de herramientas, vamos a ver la herramienta de bote de rellenado, que su atajo de teclado es la tecla F. Si en algún momento no os acordáis de algún atajo de teclado, simplemente con llevar aquí el ratón encima y lo dejamos sin moverlo, vemos que se me despliega ahí y me indica que es la tecla F. El círculo es Shift más C, el círculo de relleno. Bueno, bote de relleno, pues sirve para rellenar todo un espacio que esté delimitado por un color. Por ejemplo, voy a seleccionar este naranjita y aquí en el sketch vemos como este espacio me lo rellena del color que yo he marcado. Al igual que si hago clic en una de estas líneas que están completamente conectadas, todas se van a poner de naranja. Pero el bote de relleno tiene otra forma de funcionar, que es esta que vemos aquí. Si desactivamos el Insolate, lo que va a hacer que cuando yo haga clic sobre un color que esté en la pantalla, por ejemplo esta línea, si yo hago clic ahora, no solo va a afectar a todas esas líneas que estén conectadas, sino a todas las que estén con ese color en el dibujo. Para ello me voy a venir aquí a la capa del árbol, que lo vais a ver mucho más claro. Si yo me vengo aquí, por ejemplo, a las ramas, donde tengo el tronco dibujado, y yo activo esta opción, veo que si hago aquí un clic sobre esta parte, todas las partes que estén conectadas se pintan de naranja. Pero si yo lo desactivo y vuelvo a hacer aquí clic, vamos a hacer Control Z, vemos que todas las partes del tronco que estén pintadas con ese color se van a cambiar. Sí que podría cambiarle así rápidamente el color a mi árbol. Hacemos Control Z y ahora vamos a ver esta pestaña de tolerancia, que básicamente lo voy a poner en Isolate porque creo que se va a entender mucho mejor. Ahora mismo tiene una tolerancia de 0, es decir, que si yo hago clic sobre este tramo de marrón, va a afectar solo a los píxeles que estén conectados con este color. Pero si yo subo la tolerancia, quiere decir que va a afectar a esos píxeles a los que yo le marque y a los que estén contiguos. Vamos a subir un poquito más la tolerancia para que no me deje por mentiroso. Vamos a hacer clic aquí ahora y vemos como esa parte que tenía dos colores se ha rellenado completamente. Vamos a hacerlo aquí y vemos como ahora el bote de rellenado está afectando a más colores. Y la última opción que vamos a ver es esta de Layers. Si yo tengo desactivada la opción de Layers y por ejemplo me vengo aquí a las hojas, a estas que están aquí arriba, y yo hago clic aquí afuera, vamos a desactivar el resto de capas para que se vea perfectamente lo que está pasando. Ok, ahí lo tenemos y voy a quitar el background y ahora vemos que mi árbol, que está formado por varias capas, ¿no? Y hay unas hojas, aquí están las ramas, aquí tengo otras hojas y aquí están las hojas que están arriba del todo. ¿Qué pasa?
Si yo selecciono las hojas de arriba y hago clic sobre la transparencia, voy a rellenar de color todo el color transparente de este naranja. Si yo hago control Z y ahora activo la capa de layer y hago clic, vemos que lo que va a pasar es que el bote de pintura no solo va a tener en cuenta la capa sobre la que estoy dibujando, sino todas las que estén activas en ese momento por debajo. Así veis que ahora al hacer clic no ha rellenado todo el espacio de naranja y ha respetado el espacio de las capas que están justo debajo. Ok, y esta opción de bote rellenado también puede afectar a distintos frames. Por ejemplo, ahora ya tendríamos en el frame 1 uno con las hojas rosas, otro con las hojas verdes, pero yo si selecciono con control el frame 1, el frame 2 y ahora por ejemplo el color amarillo y empiezo a pintar nuevamente las hojas de mi árbol, vemos que si yo retorno al frame 1, en ambos dos se ha cambiado el color de las hojas. Genial, ¿verdad? Ok, y ahora que sabemos todo esto, vamos a poner en práctica cómo dibujar una oficina de correos con las herramientas que hemos aprendido.
recuerdo que si te interesa este contenido, no olvides en darle a me gusta y te invito a preguntar tus dudas y participar en el foro de Promotion. Sin más, que la fuerza de los Saiyan os acompañe. ¡Chao!